Shalom a todos. Este Shabbat nos corresponde estudiar la Parashá Matot Masei. Ya con esto estamos terminando el libro de Bamidbar, ya para comenzar con el libro de Devarim. En esta Parashá en particular, como ustedes pueden ver, están en conjunto. Vamos a estar viendo y estudiando una de las tantas enseñanzas que nos dejan estas parashot en particular, pero está relacionada directamente con el suceso de Gad y también el suceso de Rubén, estas dos tribus, más que nada que le piden a Moshe poder quedarse en el lado oriental del Jordán. Vamos a ir viendo algunos aspectos. ¿Cuál es la enseñanza práctica que podemos extraer de toda esta situación? Y así también cuál es el final que podemos ver a lo largo de la historia, a lo largo de los estudios, a lo largo de los escritos, qué ocurre con estas tribus en particular. Por lo tanto, vamos a comenzar ya con el estudio de esta parashá, que vamos prácticamente a estudiarla basada en lo que es el principio o más que nada en la determinación de pensar diferente. Y es aquí en donde vamos a ir analizando qué es lo que pasa con estas tribus de Gad y así también con la tribu de Rubén, por qué piensan diferente y por qué también nosotros o las personas en particular llega un momento en sus vidas que piensan de una manera distinta. Todo lo que pasa con Rubén y con Gad nos lleva a analizar varias cosas en nuestra vida. En cierta manera es poner bien la prioridad, en donde está puesta la prioridad. Y eso en base a lo que plantearon tanto estas dos tribus a Moshe, y es ahí en donde Moshe también prácticamente les da su percepción de las cosas, les hace una crítica y prácticamente como que le cambia un poco los argumentos. Es algo que vamos a ver en detalle a continuación, pero quédense con ese pensamiento, el pensar diferente, cuáles son los resultados de aquello. Y eso netamente con lo vivido con Rubén y con Gad. Rabí Meir dijo, limita tus actividades comerciales y ocúpate de la Torá. Sé de espíritu humilde ante todos los hombres. Si has descuidado de la Torá, tendrás muchos motivos para seguir descuidándola. Pero si te esfuerzas en la Torá, Él te dará una amplia recompensa. Aquí hay varios aspectos que voy a tomar de los escritos de los sabios de bendita memoria. Particularmente esto nosotros lo podemos ver en el Pirkei Avot, en el capítulo 4, en la Mishnah número 10, este texto. A esa referencia corresponde, por así decirlo. Y esto nos ayuda a entender a cómo podemos desarrollar lo que nos dice Rabí Meir. En cierta manera nos dice de que al momento en que nosotros vemos, él limita tus actividades comerciales y ocúpate de la Torá. ¿A dónde nos está llevando todo esto? A la prioridad. La prioridad en la vida de la persona. ¿Ok? Bajo ese punto va a estar llevado a cabo todo este tema del día de hoy. El hecho de considerar el estudio de la Torá en momentos establecidos como tu ocupación principal y tus asuntos mundanos como secundarios. O sea, netamente todo lo que está relacionado con esta tierra considerado como secundario. Por lo tanto, se está estableciendo una prioridad que es basado en el estudio de la Torá, prácticamente por el hecho de que es algo que no está dado por poco tiempo, sino que es eterno. Los sabios también nos hablan de esto y los rabinos contemporáneos también nos hablan del hecho de que todas las posesiones que el hombre tiene son establecidas por Hashem. Es porque el Eterno así lo ha determinado. Determinó cierta cantidad de recursos para unos y cierta cantidad de recursos para otros. Pero eso está
por un cierto tiempo, ¿ok? Es netamente para el desarrollo de algo. El asunto de acá, de que todo lo relacionado con la Torá es algo que es eterno. Por eso, el consejo mismo de Rabí Meir, en este caso, es poner atención a lo que es eterno, a lo que va a perdurar por la eternidad y no poner como prioridad lo que está relacionado con este mundo, que solamente tiene un tiempo definido para que esté en la mano de las personas. Hay una historia que podemos ver dentro de los escritos y está relacionado directamente con viviendo un anhelo. Y ese viviendo un anhelo, esa historia habla prácticamente de un discípulo de Rabí Natán. Y dice que en cierta oportunidad se le acercó al rabino en su tienda para darle a conocer de que quería cerrar su negocio, quería cerrar su tienda y solamente vivir una vida de privaciones, comenta, solamente para dedicarse completamente a lo que es el estudio de la Torá y así también dedicarse a lo que es la plegaria. Claramente si nosotros vemos esto, wow, tremendo salto, o sea, un hombre de que quiere cerrar su negocio para dedicarse completamente a lo que es estudio de Torá o plegaria, es como decir, wow, tremendo salto de fe, tremenda emuná de este hombre. Y pienso de que quizás el relato de esta historia, este protagonista pensaba de que Rabí Natán le iba a decir lo mismo. Quizás sí, o quizás no. Bueno, veamos qué es lo que responde Rabí Natán. Y en esa oportunidad, la respuesta directa de Rabí Natán le dijo lo siguiente. En este momento tu corazón arde por el anhelo de servir a Dios, pero ¿qué sucederá cuando ese fuego se enfríe y no tenga lo suficiente como para cubrir las necesidades básicas de tu vida? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Rabí Natán? En cierta manera le dice que no está de acuerdo con el planteamiento, no está de acuerdo con su plan. Y le aconseja que en lugar de establecerse eh, todo el tiempo como un estudioso de Torá y plegaria, que establezca tiempos, que fije tiempos de estudio en la mañana, quizás antes de ir a trabajar, y que llevase algunos libros sagrados a su negocio, por ejemplo, y que empezara cerrando la tienda un poco más temprano. Si continuaba así y aún quieres estudiar más, le dice, cierra la tienda más temprano aún. Cuando no tengas clientes que atender, estudia los textos, le aconsejó. Sin embargo, no abandones tu anhelo. Sigue orando y anhelando para que Dios te permita obtener los medios financieros para poder estudiar y orar todo el tiempo. El hombre aceptó el consejo de Rabí Natán y continuó trabajando. Persistió en su deseo de dedicarse completamente a la Torá y finalmente pudo lograrlo. Acá es donde podemos ver un sabio consejo. Y este es el mismo tenor que vamos a ver posteriormente en la situación de Gad y Rubén con Moshe, en donde reciben en ese caso en particular, una crítica que va a generar una transformación, va a generar un cambio en la prioridad que ellos tenían en el planteamiento dado a Moshe. Por lo tanto, viviendo un anhelo. Sin lugar a duda, era un anhelo muy loable, un anhelo muy destacable, pero tenía que ir paso a paso, tenía que ser de una forma completamente responsable. Es acá en donde, por ejemplo, ya podemos ver lo que le acabo de decir. Limita tus actividades y ocúpate de la Torá. Considera el estudio de la Torá en momentos establecidos como tu ocupación principal y tus asuntos mundanos como secundarios. ¿Qué es lo que nos dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 2? El corazón del sabio se inclina a la derecha y el corazón del tonto a la izquierda. ¿Por qué ponemos ese versículo ahí? ¿Qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando en particular? ¿Qué es lo que tiene que ver con Gad? ¿Qué es lo que tiene que ver directamente con Rubén? ¿Qué es lo que tiene que ver con el discípulo de Rabí Natán?
que quería cerrar su tienda para así dedicarse completamente al estudio de la Torá. Todos, tanto el discípulo de Rabí Natán, tanto Gad y Rubén, los miembros de esas tribus, tenían prioridad, algo en prioridad en sus vidas. Y eso es lo que nosotros también tenemos que entender. No podemos no tener prioridad en algo. Tiene que haber una prioridad en nuestras vidas. El asunto es descubrir que sea una prioridad correcta, que sea una prioridad de bendición, que sea una prioridad que efectivamente nos lleve a nosotros a un desarrollo. De lo contrario, se complicaría la situación, se complicaría un poco el asunto, porque en cierta manera se estaría poniendo una prioridad en algo que no va a trascender, en algo que no va a generar desarrollo, bendición en la vida de la persona, crecimiento, estabilidad, etcétera. Todo lo positivo que podemos pensar en esta hora. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decir cuando se inclina hacia la derecha el corazón del sabio, pero el corazón del tonto se inclina hacia la izquierda? Hay un Midrash, y el Midrash identifica a la derecha como la Torá y la vida. Y él les dio el fuego de una religión con su mano diestra. Deuteronomio 32, 33:2. En contraste, a la izquierda se refiere a las cosas mundanas. Ojo, nosotros todos tenemos actividades a lo largo de nuestra vida. Cumplimos con roles distintos en nuestra vida, en roles en el trabajo, en negocios, etcétera. Pero así también tenemos un rol ministerial, un rol que está basado también en el estudio de la Torá. Somos estudiosos de la Torá. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿De que debemos olvidarnos de todas las demás cosas solamente para el estudio de la Torá? Recuerden el consejo de Rabí Natán a su discípulo. Eso va a generar y va a despejar muchas dudas también. Pero lo que queremos decir, en donde está relacionado directamente este tema, es en la prioridad. La prioridad no es que tú te olvides de las demás cosas. La prioridad es la opción a la cual tú le estás dando más importancia. En cierta manera, un lugar de preeminencia en lo que tú quieres hacer, sin claramente dejar de hacer las otras cosas, pero no como prioridad. Por lo tanto, todo esto nos lleva a entender lo siguiente. Si la persona eh, se inclina hacia la derecha, se inclina con la Torá y con la vida, claramente va a tener un resultado completamente distinto a consecuencias que puede tener una persona que puede ser no sabia y se inclina hacia la izquierda. Por lo tanto, solamente está poniendo atención a las cosas que son mundanas. El enfoque del pueblo de Israel. ¿Qué vamos a ver de acá? Ya el pueblo de Israel, en el contexto como tal, a lo largo de las últimas parashot que hemos estado estudiando, hemos visto cómo el pueblo de Israel ha sido vencedor ante muchos pueblos. Y es acá en donde se encuentra en el siguiente escenario. Están a puertas de entrar a la tierra de Canaán, a la tierra que tienen que conquistar. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen atrás en sus espaldas? Varias conquistas. Por lo tanto, eso prácticamente lo lleva a poder tener una actitud distinta, diferente, por el hecho de que han visto la mano de Hashem en sus vidas. Han visto la mano de Hashem en todo lo que han podido avanzar, en todo lo que han podido crecer. Dicho eso, la importancia de todo del enfoque que tenía el pueblo de Israel es que estaban completamente enfocados, valga la redundancia, en poder entrar y conquistar la tierra de Canaán. Ese era el objetivo. En eso estaban. Ya había transcurrido bastante tiempo esta nueva generación, prácticamente era nueva, y se estaba enfrentando a algo que ya había sido prometido a los patriarcas. Había sido prometido a todo un pueblo y ellos eran los que iban a recepcionar esa promesa, iban a ser los herederos de esa promesa. Por lo tanto, ese era el enfoque que había en el pueblo de Israel. El pueblo en general está enfocado en el destino, la tierra en la ribera occidental del río Jordán, el lugar que incluso los espías confirmaron que fluye leche y miel. Y es acá en donde prácticamente después vamos a ver cómo se repite el relato de los 10 espías y lo que provocó en el pueblo. Por lo tanto, es aquí en donde prácticamente vamos viendo algo bien interesante.
se supone de que todo el pueblo tenía que estar pensando en lo mismo. Se supone de que todos tenían que tener el mismo enfoque. Y es ahí en donde vamos a ir analizando si es que efectivamente Rubén y Gad, estas dos tribus, seguían teniendo ese mismo enfoque. ¿Qué es lo que nos dice Rabbi Natán? Cada persona tiene una manera diferente de pensar, dado que sus rasgos de carácter y sus actitudes varían de acuerdo al equilibrio de los elementos que componen su naturaleza. Si un cierto elemento es el dominante, la persona se diferenciará por un cierto rasgo de carácter y la tendencia hacia un cierto punto de vista, mientras que otra persona puede tener un rasgo opuesto y un punto de vista también opuesto. Miren, pasa hasta en la familia, en las comunidades, etc. Si nos vamos a una comunidad, todos están escuchando el mismo mensaje, pero quizás no todos tienen el mismo enfoque, no todos están pensando de la misma manera. Y eso genera prácticamente de que algunas cosas sean entendidas de una forma u de otra forma. Entonces, lo que nosotros entendemos respecto a todo esto es que también pasó en las tribus de Israel. Habían dos que no estaban pensando de una forma similar, sino que estaban pensando de una forma distinta. No quiere decir esto de que sea de una peor forma ni nada por el estilo. No, no. Habían argumentos y eso después los vamos a analizar. Vamos a ver cuáles eran los argumentos y los fundamentos que ellos ocuparon, tanto para poder dar a conocer sus planes y como así también poder defender o no defender la postura que ellos tenían ante Moshe. Entonces, pero acá es sumamente interesante lo que nos habla Rabbi Natán, el hecho de decirnos de que cada persona tiene una manera diferente de pensar. El asunto es de que toda esta forma de pensar, a pesar de que hay diferencias, nos puede llevar a un objetivo en común, nos puede llevar a un objetivo en donde el pensamiento del otro no contrarreste o no sea un obstáculo para el buen desarrollo de lo que es lo comunitario, lo que es lo macro prácticamente, en lo cual él está participando. Dicho eso, si cierto elemento es el dominante, es aquí en donde está prácticamente la diferencia. Hablábamos de lo que es la prioridad en la vida de la persona. ¿Cuál es el elemento dominante en la vida de la persona? Y eso va a ser una diferencia completamente grande entre unos y otros. ¿Por qué? Porque el elemento de dominante, si nos vamos al caso mismo de Esab y de Jacob, eran completamente distintos. Compartieron el mismo vientre. Nacieron en el mismo tiempo. La diferencia es de que el elemento dominante en Esab estaba relacionado a este mundo, mientras que el elemento dominante que estaba en Jacob estaba relacionado directamente con el mundo venidero. Y eso marcó una gran diferencia en la forma de vida que ambos tuvieron. Por esa razón, el elemento dominante tienes que descubrirlo. ¿Qué elemento es el que genera mayor influencia en tu vida y el que genera mayor influencia en mi vida? Porque ese es el elemento que va a generar de que las decisiones que tú tomes estén alineadas a lograr ese objetivo o no. Y es ahí en donde te vas a diferenciar de otros por los rasgos del carácter, porque claramente ese objetivo, ese elemento dominante, va a generar de que tu carácter sea completamente distinto al de otro. Por lo tanto, van a haber distintas tendencias. La tendencia de tu vida quizás es muy distinta a la de tu hermano, es muy distinta a la de tus familiares, a la de tu amigo, porque hay elementos dominantes que son diferentes. Hay algunos que les puede gustar más el dinero, hay a otros que les puede gustar más el estudio, otros más el emprendimiento, otros el elemento dominante es poder trabajar para alguien, etcétera. Un montón de cosas. Pero lo bueno de todo esto es poder descubrir cuál es ese elemento dominante con el fin de que la persona pueda ver cuáles son los puntos favorables que tiene ese elemento y cuáles son los puntos desfavorables que tiene ese elemento. Y si efectivamente puede generar de que a lo largo puede involucrarse o estén alineados, más bien dicho, con lo que es la Torá. Recordemos que la Torá y las mitzvot son cosas eternas. Todo lo demás es pasajero.
Entonces, si ese elemento dominante está alineado o no a la Torá, a los principios de la Torá, sería bueno descubrirlos para ver si de esa manera estás avanzando, estás creciendo o estás teniendo un retroceso en tu vida. En asuntos sagrados, la persona que busca la verdad debe mantenerse firme en el punto de vista, en el rasgo bueno o en el sendero correcto que crea que es el adecuado, sin permitir que los demás la desvíen. Acá nosotros vamos viendo de que tanto Rubén y Gad pensaron diferente. Y es acá en donde comienzan a pensar de una forma distinta, que quizá todos los demás cuando escucharon este relato, o los príncipes que escucharon este relato junto a Moshe, junto a Aarón, etcétera, dijeron, pero ¿qué está pasando acá? Este no es un relato comunitario. ¿Por qué nace en el corazón de tanto de Rubén como de Gad esta situación o esta inquietud o este deseo de poder quedarse en el lado oriental del Jordán? ¿Qué es lo que nos dice Números 32? Ellos se aproximaron a él y dijeron, edificaremos aquí rediles de ovinos para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos. Tengan atención, pongan atención a esa primera parte. Edificaremos aquí rediles de ovinos para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos. Pero nosotros rápidamente nos armaremos al frente de los hijos de Israel hasta que los hayamos llevado a su lugar. Y nuestros hijos permanecerán en las ciudades fortificadas a causa de los habitantes de la tierra. No regresaremos a nuestras casas sino hasta que cada hombre de los hijos de Israel haya tomado posesión de su patrimonio, pues no heredaremos junto con ellos al otro lado del Jardín en adelante, ya que nuestro patrimonio habrá llegado a nosotros en la ribera oriental del Jordán. ¿Qué es lo que está pasando acá? En todas las conquistas que tuvo el pueblo de Israel anteriormente, tanto Rubén como Gad amasaron una buena fortuna porque pudieron obtener como botín, lo que es prácticamente la joya de las mujeres de los enemigos, etc. Por lo tanto, eso genera de que puedan amasar un buen patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Todo el ganado, todos los ovinos que ellos tenían, llegaron a decir, nosotros si vamos a posterior al río Jordán, no en el lado oriental, y tenemos que repartirnos la tierra, es muy difícil de que podamos tener el espacio suficiente para todos los animales que tenemos. Por lo tanto, corremos el riesgo de que nuestros animales puedan llegar y comer de las raíces o del pasto que le pertenece, que está en la tierra, que le pertenece a otra tribu, que le pertenece a otra persona. Dicho eso, el argumento de ellos era que en el lugar oriental del jardín, ellos tenían el espacio suficiente como para poder desarrollar todo lo que está relacionado con sus negocios. Y además de eso, le plantean a Moshe el hecho de que ellos saben de que Moshe no va a entrar a la tierra prometida, por lo tanto, lo que ellos prácticamente le dicen es que nosotros queremos acompañarte al lugar en donde prácticamente tú vas a morir, porque queremos saber en dónde vas a ser enterrado. Esos eran los argumentos que plantearon. Pero cuando tanto la tribu de Rubén y Gad le plantea esto a Moshe, ocurre algo. O sea, aquí viene una crítica, por eso les decía que pongan atención a edificaremos aquí rediles de ovinos para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos que poner especial cuidado y atención a esto? Y lo que nos dice prácticamente el Midrash es lo siguiente. Moshe replicó, si vosotros pertenecéis aquí antes de participar en la conquista de Eretz Canaán, claro, porque ellos no iban a cruzar el Jordán y no iban prácticamente a estar con las demás tribus. Y eso era un grave problema, por el hecho de que podría haber provocado algo completamente corrosivo y nocivo en todas las demás tribus. Y esto lo dice el Midrash, yo lo voy a leer. Si vosotros permanecéis aquí antes de participar en la conquista de Eretz Canaán,
Vuestros hermanos creerán que vosotros tenéis miedo de los enemigos de los judíos. ¿Queréis una repetición del incidente de los espías? Recuerdan que les dije, recuerden el asunto de los espías, porque aquí viene la crítica de Moshe considerando ese acontecimiento. ¿Queréis una repetición del incidente de los espías quienes causaron pánico entre el pueblo? A causa de ellos, toda la generación erró en el desierto por 40 años y murió allí. Si vosotros os apartáis de Hashem, todavía causaréis a los judíos permanecer en el desierto por otros 40 años. ¿Qué es lo que le está diciendo? Por la actitud de ustedes, por la decisión de ustedes, pueden provocar el mismo resultado que provocaron los 10 espías. Y como resultado mismo, lamentable resultado para el pueblo de Israel, es que estuvo peregrinando por el desierto 40 años y murieron ahí. O sea, si ustedes hacen esto, si se quedan, no van a batallar, van a generar una sensación extraña, errada en los Bene Israel, y eso va a provocar de que ellos retrocedan, no quieran batallar y sigan en el desierto por 40 años más. Eso era terrible. Los Benei Gad y Benei Rubén replicaron, nosotros construiremos establos para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos aquí en el lado oriental. Recuerde lo siguiente, edificaremos aquí rediles de ovinos para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos. Luego dejaremos a nuestras familias y posesiones y viajaremos junto con vosotros a Eretz Canaán, libre de nuestras familias y equipaje. Prácticamente se estaban poniendo como carne cañón ellos. Podemos viajar al frente de todos vosotros. Nosotros pelearemos al frente de la batalla. Y es aquí donde viene el reproche de Moshe de nuevo a las dos tribus. Y es en donde les dije que pusieran atención. Y les pregunta, ¿por qué mencionasteis vosotros construir establos para vuestro ganado antes de ciudades para vuestros hijos? Es aquí en donde podemos ver prácticamente lo que hablábamos hace unos minutos atrás. El asunto de la prioridad. En este punto, lo que está haciendo la tribu de Rubén y la tribu de Gad es poner prioridad en el ganado y no en los hijos. Parece que asignáis más importancia a vuestras posesiones que a vuestros hijos. Por lo tanto, es aquí en donde prácticamente vamos a ver algo bien interesante, de que es Moshe el que a través de esta crítica les va a cambiar las cosas. Vieron que la tierra era perfecta. Rubén y Gad vieron que la tierra era perfecta para sus rebaños, prefiriendo quedarse al oriente del Jordán, y eso es lo que le proponen a Moshe. Moshe dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, sus hermanos entrarán a la guerra y ustedes permanecerán aquí. ¿Por qué desalentarán a los israelitas de pasar a la tierra que Dios les ha dado? Él les trae a memoria los desastrosos prácticamente las consecuencias desastrosas y esas consecuencias que después nosotros cuando estudiamos esa parachá vimos que a lo largo de la historia del pueblo de Israel prácticamente se va repitiendo esa misma fecha de calamidades. Consecuencias de la previa desilusión por parte de los 10 espías. Toda la nación sufrirá. Esta decisión mostraría no solo que eran ambivalentes respecto al regalo de la tierra de Dios, sino que tampoco habían aprendido nada del pasado. Miren, simplemente deseamos tener rebaños y para eso la tierra de la ribera oriental del Jordán es ideal, advirtiéndoles sobre la seriedad de su decisión. Moshe accedió si cumplían su palabra. Tendrían permitido asentarse al oriente del jardín. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Es ahí en donde ustedes pueden ver la referencia bíblica en la pantalla. Veamos en detalle lo que dijeron. Edificaremos aquí rediles de ovinos para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos. Moshe les reprendió, construyan ciudades para sus hijos y rediles para su rebaño ovino.
y hagan lo que han prometido. Es acá en donde le cambia la prioridad que deben tener ellos en su vida. Primero los hijos y posteriormente lo que es el ganado. Acá las tribus de Rubén y Gad alcanzaron o colocaron, más bien dicho, sus propiedades antes que las personas. Ellos hablaron primero de sus rebaños y luego de sus hijos. Moshe revierte el orden dando especial énfasis a los niños. Acá hay algo que podemos aprender que es sumamente interesante. Siempre es bueno tener prioridad en algo en nuestras vidas. Saber a lo que le estamos dando prioridad. Pero aparte de eso, entender de que sea una prioridad correcta. Por esa razón, si ustedes se dan cuenta, en nuestro pueblo, la prioridad está basada en la familia, está basada en los hijos, y el mejor y mayor recurso es destinado al estudio, no a otras cosas en particular. Entonces, ese dinero destinado a lo que es el estudio va a generar de que prácticamente los niños se vayan desarrollando de mejor forma a lo largo de su vida y puedan ser personas que puedan influenciar en otros, pero en el buen sentido de la palabra, no en una influencia negativa, sino que en una influencia correcta basada en lo que es la Torá. Es acá en donde prácticamente vamos viendo de que a pesar de que ellos recibieron de la misma forma que todas las demás tribus el mensaje de Hashem por labios de Moshe, aún habían aspectos que no habían sido bien comprendidos como tal. Por eso se dice, o si ellos persistían en su decisión, eso quería decir de que o no entendieron bien las cosas o prácticamente no entendieron nada de la historia. No entendieron nada respecto a lo que pasó con los 10 espías y las consecuencias que provocó en el pueblo de Israel. Por lo tanto, todo este orden para que pudiera ser aceptada esta petición, tenían que generar este cambio, esta transformación en la petición y dejar como prioridad los hijos, los niños y posteriormente lo que es el ganado. Rachi nos dice, ellos se preocuparon más de sus bienes que de sus propios hijos e hijas, ya que al hablar antepusieron su ganado a sus hijos pequeños. Moshe les dijo, no es así, hagan principal lo que es principal y secundario lo secundario. Primero construyan ciudades para sus hijos y solo entonces rediles para sus rebaños. Y es acá donde prácticamente lo que nos está enseñando la Torá, pongamos bien las prioridades en nuestra vida, pongamos bien esa prioridad, porque si aún no la conocemos o aún no estamos en conocimiento de ello o solamente lo importante, lo que debiese ser importante en nuestra vida solamente es un aspecto, algo no estamos entendiendo. Y todo lo relacionado con la Torá, todo lo relacionado directamente con su palabra, tiene una prioridad en nuestras vidas porque ese es el motor que nos lleva a poder tener conductas correctas, decisiones correctas, acciones correctas, hábitos correctos, un carácter correcto. O de lo contrario, vamos a estar en una búsqueda constante o poniendo la prioridad de nuestra vida en lo que sabemos que solamente durará un tiempo. Y es acá en donde vamos viendo qué es lo que nos explica el Midrash. Las tribus de Rubén y Gad colocaron la riqueza y el honor antes que la fe y la posteridad. Moshe les insinuó que sus prioridades estaban equivocadas. El Midrash continúa, el santo bendito sea les dijo, dado que mostraron que aman más a sus rebaños que a las almas humanas, por sus vidas no tendrán bendición en eso. Tremendo. Y es ahí en donde podemos extraer también la enseñanza para nuestras vidas. La prioridad en nosotros es basado en las almas, en que se puedan reencontrar con el Creador, en poder guiarlas a que tengan una relación con el Creador, o está basado netamente en las cosas mundanales, o está basado en todo lo que está relacionado con el escenario de esta tierra. Los resultados hablan por sí solos. Por eso la palabra nos dice que por los frutos los conoceréis, o sea, los frutos hablan. Los frutos prácticamente están revelando lo que es o lo que no es la persona. Dicho eso,
es fundamental que nosotros vayamos entendiendo todo este consejo. ¿Por qué razón? Porque la prioridad estaba equivocada en Rubén y Gad. Y el planteamiento que quizá ellos quisieron hacer, tenemos más espacio y todo aquello, bueno, solamente está condicionado a que tú cambies tus prioridades, pero aún así el resultado no fue óptimo en lo que es el futuro, porque a lo largo de la historia vamos viendo qué es lo que pasa con las tribus que estaban posicionadas en el oriente del Jordán. Mateo 6:21, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. De cierta manera es como en donde está tu prioridad, ahí está tu corazón. Y es ahí en donde debes examinar en dónde está puesta tu prioridad. Para muchos esto puede ser una petición no entendida, y también quise poner esto en el estudio para poder ver la otra parte. Las tribus de Gad y Rubén tuvieron la intención de unirse a la conquista desde el principio, pero Moshe no entendió debido a la forma en que lo pidieron, y por ende los criticó por no estar dispuestos a unirse a sus hermanos para conquistar la tierra. Prácticamente lo que ellos estaban diciendo, y muchos se preguntan por qué razón, si Moshe estaba mal entendiendo el planteamiento, por qué ellos no lo detuvieron y dijeron, Moshe, estás mal entendiendo esto, te estamos explicando, a lo mejor no nos supimos expresar, pero lo que estamos pidiendo es esto. Y es ahí en donde estudiosos nos hablan de que la intención de que había en Gad y Rubén de haber escuchado a Moshe, la crítica de Moshe, era porque querían escuchar la crítica de un justo. ¿Qué es lo que provocaba la crítica de un justo en ellos? Ese era el nivel de respeto que le tenían a Moshe. Independientemente de que, de acuerdo a este punto de vista, ellos estaban planteando algo correcto, pero de una forma incorrecta. El fondo sí era correcto, pero la forma era incorrecta porque no supieron expresarse. Pero aún así escucharon la crítica, el reto de Moshe, porque sabían de que también escuchar esa crítica de un justo era algo favorable para sus vidas. ¿Cuál es la gran ventaja de ser criticado por un hombre grandioso? ¿Qué hizo que las tribus de Gad y Rubén toleraran una crítica tan punzante? La Gemara en Ta'anit dice que las bendiciones con las que el profeta Agía a Shiloni maldijo al pueblo judío son más grandiosas que las bendiciones con las que Bilam los bendijo. La Gemara basa esta idea en un versículo de Proverbios: los golpes de un ser querido son confiables y los besos de un enemigo son nocivos. Esta crítica es una gran bondad porque ayuda a las personas a mejorar su situación espiritual. Cuando las tribus de Gad y Rubén escucharon a Moshe criticarlos, sabían lo que hacía con las más puras, sabían que lo hacía con las más puras intenciones y que solo buscaba el bien de ellos. Entonces, si bien pudieron haberse defendido, prefirieron escuchar esas palabras y tratar de crecer a partir de ellas. Por lo tanto, lo que está dicho sobre estas tribus: una herencia puede ser adquirida raudamente al principio, pero su final no será bendecido. Las tribus sobre el lado oriental del Jordán fueron exiliadas antes que aquellas en Eretz Israel, como dice en Dibre Hayamim. Y el Dios de Israel incitó a Pul, rey de Ashur, y Tigelat-Pilneser, rey de Ashur, y él auxilió a Rubén y Gad y la mitad de la tribu de Manashe. Porque es ahí en donde también vamos viendo, y también escritos dentro de los Midrash, de que es ahí que de que Moshe decide de que una parte de la tribu de Manashe también ocupara los territorios que iba a ocupar Gad, y así también iba a ocupar Rubén. Por lo tanto, es acá donde vamos viendo de que las primeras tribus que fueron al exilio son aquellas que no estaban dentro del centro espiritual como tal, dentro del lugar que Hashem había establecido para ellas. Ellos mismos acarrearon su castigo,
dado que se separaron de sus hermanos y vivieron lejos del centro espiritual. Ellos declinaron espiritualmente antes que las otras tribus, de ahí que fueron exiliados más tempranos. Por lo tanto, ese es el final que podemos ver ante una decisión, en donde ponen una prioridad en el ganado, ponen una prioridad en algo que para muchos puede ser un poco más frívolo, antes que los hijos. Pero acá nosotros vamos más allá, poner una prioridad o en tus planes o una prioridad en los planes de Hashem. Poner prioridad en lo que es espiritual o poner prioridad en lo que es carnal. Poner prioridad en lo que es eterno o en lo que es pasajero. Esa es una decisión de cada una de las personas, pero nosotros podemos ver cuál es el desenlace tanto de Gad, el desenlace de Rubén, en qué estaban posicionadas sus mentes y sus objetivos a diferencia de sus hermanos, a diferencia de las demás tribus. Y es ahí en donde de ese relato podemos aprender grandes cosas para así poder tener muy claro y muy identificado en nuestras vidas cuáles son o cuál es la prioridad y si estamos trabajando para poder alcanzar ese objetivo. Y si ese objetivo claramente está alineado a lo que es la Torá. Espero que sigan disfrutando de este Shabbat junto a sus familias y sus comunidades. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom a todos.